Recuerdo ese día como si fuera ayer. La oficina de Tomás. Un lugar que él había decorado para impresionar, con esos muebles modernos y caros que parecían sacados de una revista. Muy diferente a mi laboratorio, lleno de cables, prototipos y el olor a metal y café. El aire era pesado, casi podía tocar la tensión. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, esa sonrisa condescendiente que me ponía los nervios de punta. Elena Martínez, dijo, con un tono que pretendía ser amable, pero sonaba a sentencia. Necesitamos hablar sobre el proyecto Aurora. Mi corazón dio un vuelco. Había pasado los últimos 5 años de mi vida en ese proyecto. Era mi hijo, mi obsesión. Noches enteras sin dormir, fines de semana sacrificados, todo por ver a Aurora volar. Tomás se inclinó un poco, como si fuera a compartir un secreto, pero su voz era alta y clara. Hemos decidido que, para la fase final, tu talento se aprovechará mejor en otra área. Necesitamos una perspectiva más senior en esta etapa crítica. ¿Reasignada?, pregunté sintiendo un escalofrío. La palabra sonaba a eufemismo, a algo que se dice cuando te quieren quitar de en medio sin hacer mucho ruido. Exacto, respondió, asintiendo con su cabeza engreída. El comité técnico estará ahora bajo mi liderazgo directo. Es para la fase de cierre, la de la firma del contrato con el consorcio internacional. No entendí de inmediato. ¿Mi liderazgo? ¿Quién mejor que yo para cerrar el proyecto? ¿Que yo misma había diseñado y construido pieza por pieza? Pero entonces, soltó la cifra. 300 millones. Dijo los números como si fueran nada, como si se tratara de la cuenta del supermercado. 300 millones de dólares. El contrato de mi vida, el que llevaría el proyecto Aurora a la estratosfera. Y él lo iba a firmar. Él iba a llevarse el crédito de todo. Sentí como si me golpearan el estómago. Un golpe seco y frío. Quise argumentar. Quise recordarle todas las noches que pasé programando. Cada problema que resolví, cada prototipo que hice funcionar cuando todos decían que era imposible. Le recordé la semana que pasé durmiendo en el laboratorio para solucionar un fallo crítico. Pero él me interrumpió. Su voz gélida. Elena Martínez, el diseño ya está validado. Ahora se necesita visión estratégica para cerrar. Tú hiciste un trabajo excelente en el desarrollo, pero esta es una fase diferente. Necesitamos una cara más institucional para el cierre del trato. ¿Alguien con más experiencia en negociaciones de alto nivel? Una cara más institucional, repetí en mi cabeza. Una cara que no fuera la mía, la de la ingeniera que había sudado cada tornillo, cada línea de código. Entendí. Había sido la ejecutora, la que hacía el trabajo sucio y complicado, para luego ser desechada justo cuando el brillo del éxito estaba a punto de llegar. Me habían usado, me habían exprimido y ahora me tiraban a la basura. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, lo juro. Caminé por los pasillos. Los mismos pasillos que me llevaban a las salas de reuniones donde presentaba mis avances con orgullo. Miraba a mis colegas, preguntándome si ya sabían, si susurrarían a mis espaldas. La rabia me quemaba por dentro, pero no iba a darles la satisfacción de verme derrumbarme. Llegué a mi laboratorio. Mi santuario, mi segundo hogar. Era el corazón del proyecto Aurora. Miré los planos en la pizarra, los prototipos en la mesa de trabajo. Cada detalle, cada pequeña pieza, era un pedazo de mi alma. Recordé cada obstáculo que superé, cada madrugada en la que una idea brillante me despertaba y corría a plasmarla. Y ahora, todo ese vacío, todo ese espacio que llenaba mi vida se sentía hueco. La realidad me golpeó con una fuerza brutal. No solo me habían quitado el crédito, me habían borrado del panorama justo antes del triunfo. Era una carrera truncada, una humillación pública que se sentiría en toda la industria. Habían robado años de mi vida, de mi ingenio. Sola en mi laboratorio. La rabia empezó a dar paso a una humillación profunda. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo permití que mi pasión por el trabajo, mi ceguera por el proyecto, me dejara tan vulnerable? Siempre pensé que el mérito era suficiente, que el trabajo duro y la excelencia hablarían por sí solos. Me equivoqué. El impacto no era solo emocional. Era un golpe a mi carrera, a mi reputación, a mi futuro profesional en esta empresa, y quizás en otras.
$300 millones, el proyecto de mi vida, a punto de ser firmado y entregado por otro. Me senté frente a mi ordenador. La pantalla brillaba con un archivo abierto. Era mi contrato de trabajo. Sentí una punzada de dolor, una quemazón en el pecho. Pero, debajo de todo ese dolor, una pequeña voz empezó a susurrarme. Una voz que no había escuchado en años. «Esto no ha terminado», dijo. No sabía qué significaba, pero tomé el contrato. Era lo único que me quedaba, una pista para entender qué demonios había pasado. La noche en Monterrey era oscura y larga, y yo, Elena Martínez, no podía dormir. Estaba en mi apartamento, el mismo al que llegaba arrastrándome después de jornadas interminables en el laboratorio. La ciudad afuera dormía, o al menos eso parecía, pero mi cabeza era un torbellino. Me sentía vacía, agotada, como si cada gota de energía y pasión me hubiera sido succionada. Tenía mi contrato de trabajo en la mesita de noche, el mismo que saqué del cajón en la oficina. Lo miraba y solo podía pensar, ¿valió la pena? ¿Cada hora extra? ¿Cada sacrificio personal por esta empresa, por este proyecto? Recuerdo el día que me contrataron. Era mi sueño. Salía de la universidad llena de ideas, de esa energía que solo la juventud y la pasión por la ingeniería te dan. La empresa aeroespacial era el lugar donde quería estar. Me prometieron que podría innovar, que haría una diferencia. Mis ojos brillaban. Creía de verdad que iba a tocar las estrellas, a construir algo que nadie más había hecho. La ingeniería y el espacio eran mi vida, y sentí que había encontrado mi lugar en el mundo. Me sentí invencible, capaz de todo. Y lo fui. Al menos, eso creía. Los años que siguieron fueron una vorágine de trabajo. Noches enteras en el laboratorio, con café frío y la misma pizza recalentada, solucionando problemas técnicos que a todos les parecían imposibles. Recuerdo una vez que un sensor crítico no daba las lecturas correctas, y pasé 3 días sin dormir apenas, reescribiendo algoritmos, probando configuraciones, hasta que, de repente, funcionó. Fue una pequeña victoria, pero mía. Las presentaciones de prototipos siempre eran un éxito. Mis colegas de mi mismo nivel me reconocían el esfuerzo. No eran los de arriba, claro, pero los que estaban en las trincheras conmigo sabían lo que hacía. Sacrifiqué mucho. Citas canceladas, fines de semana perdidos, hobbies que había amado y que simplemente dejé de lado. No importaba. Mi lealtad al proyecto Aurora y a la empresa era total. Creía en lo que estábamos construyendo, en el potencial de cada pieza, de cada línea de código. Pero entonces llegó Tomás. No recuerdo exactamente cuándo apareció, solo que fue rápido. Su ascenso fue meteórico, demasiado rápido para alguien cuyas contribuciones tangibles siempre me parecieron cuestionables. Los rumores de que era el cuñado del CEO corrían por los pasillos, susurros que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos conocíamos. Él subía escalones que a mí y a otros nos costaba años y sudor. Yo me ganaba cada milímetro de mi camino con mérito, con resultados, con noches sin dormir. Él tenía una alfombra roja. La frustración silenciosa era constante entre los que estábamos abajo, viendo cómo el talento era eclipsado por las conexiones familiares. Tomás siempre se presentaba como un visionario, un líder inspirador, pero yo sabía que su verdadera habilidad era la de apropiarse del trabajo ajeno. Recuerdo innumerables veces que él sugirió algo que yo ya había desarrollado en detalle, o tomó el crédito por una solución que yo encontré después de días de investigación. Era un maestro en eso, en envolver el trabajo de otros con su propia retórica y presentarlo como suyo. Nunca le di importancia. Pensé que era parte de la política de la empresa, que al final el proyecto era lo que importaba. Qué ingenua fui. Ahora, la rabia y la humillación se mezclaban con una tristeza profunda. Me sentía usada, manipulada, como una herramienta que se desechaba una vez que había cumplido su propósito. Desechada. Esa palabra me taladraba la mente. ¿Fui ciega? ¿Cómo no lo vi venir? Me culpaba por mi ingenuidad, por poner mi fe en un sistema que priorizaba la política y las conexiones sobre el mérito y el esfuerzo. Había creído en la promesa, en la visión, y me habían traicionado. En medio de mi desesperación,
Mis ojos se posaron de nuevo en el contrato de trabajo. Lo tomé de la mesita de noche. La luz de la lámpara apenas lo iluminaba. Un último atisbo de esperanza, o al menos, la búsqueda de respuestas a por qué me había dejado hacer esto. El dolor me impulsaba a buscar algo, cualquier cosa. No podía simplemente aceptar que mi vida profesional terminara así. La noche se convirtió en una mañana gris, pero yo seguía sin haber pegado ojo. El contrato de trabajo que había sacado del cajón de mi oficina y que anoche me había parecido un trozo de papel inútil, ahora estaba extendido sobre la mesa de mi cocina. La luz del amanecer apenas se colaba por la ventana, y yo, Elena Martínez, me sentía como un detective. En una película mala, pero no buscaba pistas de un crimen, sino de mis propios derechos, si es que me quedaba alguno después de todo. Empecé a leer, línea por línea, con una lupa imaginaria, cada palabra, cada coma. No buscaba venganza aún, solo quería entender cómo había permitido que me hicieran esto. Quería saber si había alguna salida legal, alguna protección que se me hubiera pasado por alto en mi ceguera por el proyecto. Mis ojos recorrían las secciones de responsabilidades, de horarios, de compensación. Todo parecía normal, lo que ya sabía. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en una sección que siempre había pasado por alto, que consideraba papeleo burocrático, sin importancia. Propiedad intelectual. Era una cláusula larga, con mucho lenguaje legal, pero me esforcé en descifrarla. Y ahí estaba. Una frase. Una frase que, en ese momento, no sabía que cambiaría todo. Estipulaba que cualquier desarrollo o invención creada por el empleado, que no hubiera sido remunerado completamente y explícitamente como parte de un encargo específico de I+D, podría tener derechos compartidos o incluso exclusivos para el empleado, bajo ciertas condiciones. Leí esa frase una y otra vez. Remunerado completamente y explícitamente como parte de un encargo específico de I+D. Un flash de luz, como un cortocircuito en mi cabeza. Empecé a recordar. Las noches en las que trabajaba en un módulo de software específico para Aurora, no porque me lo hubieran encargado directamente, sino porque veía que el diseño original tenía una falla y yo quería solucionarla por mi cuenta. Los fines de semana que pasé desarrollando una interfaz de usuario más intuitiva para el panel de control, por iniciativa propia, porque la que teníamos era torpe. O ese algoritmo de navegación que creé en mi tiempo libre, probándolo con mis propios equipos en casa, solo para ver si funcionaba mejor que el de la empresa, y que luego integré al proyecto porque era superior. Esas contribuciones, vitales para el proyecto Aurora, nunca fueron explícitamente encargadas o remuneradas como parte de un encargo específico de I+D. Eran mi pasión, mi iniciativa, mi tiempo personal, mi trabajo extra, no remunerado. En ese instante, el dolor y la humillación que me habían consumido durante horas no desaparecieron del todo, pero se transformaron. Fue como si la rabia, antes un fuego descontrolado que me quemaba por dentro, se convirtiera en una llama fría, controlada, centrada. Una resolución inquebrantable empezó a crecer dentro de mí. Me quisieron borrar, pensé. La voz en mi cabeza era clara y serena, casi ajena a la tormenta que había sido mi mente. Pero no sabían que yo ya había dejado mi marca. Mi huella no es fácil de borrar. Ellos leen números, millones de dólares, pero yo leo la letra pequeña, la que ellos nunca se molestaron en entender. La decisión se formó en mi mente. Ya no era solo sobre el crédito, sobre la humillación. Era sobre justicia. Era sobre proteger mi legado, mi ingenio, mi esfuerzo. Y sobre todo, era sobre darles una lección a quienes creyeron que podían pisotearme, usarme y luego tirarme a la basura. Empecé a pensar como una ingeniera que enfrenta un problema complejo, el tipo de desafío que me encantaba resolver en el laboratorio. ¿Cuáles eran las variables? ¿Los riesgos? ¿Sus fortalezas? ¿Las mías? Entendí que mi arma no sería la confrontación emocional, los gritos o las lágrimas. Mi arma sería la precisión legal, la inteligencia estratégica. No necesitaba gritar. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba un plan. Una idea, al principio un susurro, luego un grito en mi cabeza, empezó a tomar forma. Registrar la patente,
No del proyecto Aurora completo, claro, pero sí de esos componentes críticos, de esas metodologías innovadoras que yo había desarrollado por mi cuenta, que caían bajo esa cláusula olvidada. No era un acto de venganza inmediato, sino una medida de protección, una palanca de poder. Me levanté de la mesa de la cocina. Sentí un cambio en mi postura, una nueva energía recorriendo mi cuerpo. La tristeza, el vacío, habían sido reemplazados por una calma intimidante, una determinación pétrea que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Mi rostro, que anoche estaba marcado por la derrota y el agotamiento, ahora reflejaba una resolución inquebrantable. Me juré a mí misma, en silencio, que Tomás y el CEO no solo no se saldrían con la suya, sino que pagarían un precio alto por su nepotismo, por su arrogancia y por su desprecio por el talento. Lo pagarían caro. Guardé cuidadosamente mi contrato en un sobre, luego en un cajón. Tomé un pequeño post-it amarillo y escribí una sola palabra con mi mejor caligrafía. Patente. Lo pegué en el monitor de mi ordenador. La ingeniera de desarrollo que solo vivía para el proyecto, esa Elena Martínez ingenua y apasionada, había muerto esa noche. Había nacido una estratega. Después de esa noche en vela y la revelación de la cláusula, todo cambió. Ya no era la ingeniera que se dejaba llevar por la pasión. Era una estratega. Lo primero que hice fue sumergirme en una investigación. Pasaba mis noches y mis fines de semana en eso, sentada frente a mi ordenador, consultando leyes de propiedad intelectual, plazos de registro de patentes y todo lo relacionado con los derechos de autor en el ámbito laboral. No quería dejar ningún cabo suelto. No podía preguntar en la empresa, por supuesto, así que busqué online y, con mucho cuidado, contacté a un antiguo profesor de derecho que siempre había admirado. Le planteé una situación hipotética, que no era tan hipotética, y él me dio algunas pautas, sin que yo revelara detalles específicos. Fue un paso crucial. Me dio una hoja de ruta. Mientras investigaba lo legal, durante mis horas de trabajo, pero con la máxima discreción, empecé a armar mi archivo. Necesitaba pruebas irrefutables de que mi contribución a esos componentes específicos del proyecto Aurora era mía, y que caía bajo la cláusula que había encontrado. Revisé cada correo electrónico, cada informe técnico que había enviado. Busqué correos donde proponía ideas iniciales que no me habían sido solicitadas, que surgieron de mi propia iniciativa. Recuperé registros de código con mi firma, de módulos que desarrollé por mi cuenta para mejorar el rendimiento. Tenía diseños y planos detallados que había creado fuera del horario de oficina, a veces en casa, en proyectos paralelos que luego se integraron a Aurora porque eran superiores. Mis notas personales de laboratorio, llenas de cálculos, bocetos y diagramas que demostraban la originalidad de mi pensamiento, se convirtieron en oro. Incluso recordé conversaciones con técnicos y juniors a quienes guié o enseñé aspectos clave del desarrollo, y aunque no podía pedirles un testimonio directo, sus correos de agradecimiento o las referencias a mi ayuda servirían como evidencia indirecta de mi autoría. Cada documento era un ladrillo en mi fortaleza. Mientras construía mi caso, también analizaba a mis oponentes. Tomás era mi antagonista principal. Sabía que era brillante en la política, un maestro manipulador, pero en la ingeniería era superficial. Su debilidad era su falta de conocimiento técnico profundo del proyecto Aurora. Si la empresa necesitaba defender la patente de esos componentes, él no podría. No entendería los detalles, los matices, la verdadera complejidad de lo que yo había creado. Era un bluff. El CEO era otra historia. Estaba obsesionado con el contrato de 300 millones y la imagen de la empresa. El nepotismo era una bomba de tiempo que yo estaba a punto de encender. Un escándalo de propiedad intelectual y nepotismo podría arruinar la reputación y el valor de las acciones de la empresa. Y luego estaba el consorcio internacional. Su mayor debilidad era su aversión al riesgo y a las disputas legales. Ellos querían un proyecto limpio, sin problemas de propiedad intelectual. Cualquier atisbo de conflicto los haría dudar. Necesitaban estabilidad, no un litigio millonario. Con toda esa información, empecé el proceso de registro de la patente. Lo hice completamente fuera de la empresa, usando mis propios recursos y el contacto legal que me había recomendado mi profesor. Encontré un abogado especializado en propiedad intelectual,
Alguien que entendía la complejidad de mi situación y la sutileza de la cláusula de mi contrato. Fue un proceso discreto, lento, pero metódico. No patentaría el proyecto Aurora completo. Eso sería imposible y una locura. Me centraría en esos componentes críticos, en esas metodologías innovadoras que yo había desarrollado y que caían perfectamente bajo la cláusula de no remuneración explícita. Esa distinción era crucial para la validez de mi reclamo. Calculé los tiempos meticulosamente. Necesitaba que el registro se completara justo antes de la fecha de la firma del contrato con el consorcio. Era la parte más delicada de todo mi plan, el momento de la verdad. Mi golpe maestro se estaba gestando. Empecé a preparar el paquete de información que enviaría al consorcio. Tenía que ser impecable. La copia de mi patente, extractos relevantes de mi contrato de trabajo, todas las pruebas documentales de mi autoría. No sería un correo anónimo ni una queja emocional. Sería una comunicación profesional y legalmente sólida, dirigida directamente a los abogados o al jefe de adquisiciones del consorcio. Repasé mentalmente posibles objeciones y contraataques por parte de la empresa, y preparé mis respuestas. Mis argumentos legales y técnicos. Cada escenario. Cada posible reacción. El reloj avanzaba implacable. Terminé de revisar todos mis documentos. Los organicé en una carpeta digital segura, con múltiples copias de seguridad. La calma que sentía era palpable. No era la calma de la resignación, sino la de la estratega que tiene todas sus piezas en su lugar. Mi mirada era firme, lista para el siguiente paso. La cuenta regresiva había comenzado. El día llegó. Recuerdo cuando recibí la confirmación oficial del registro de mi patente. No fue un grito de alegría, ni un baile de victoria. Fue un pequeño alivio, una sonrisa fugaz que solo yo pude ver. Era como si una parte del peso que llevaba encima se hubiera desprendido. Pero sabía que esa era solo la primera pieza del dominó. La verdadera batalla, la que iba a sacudir los cimientos de la empresa, aún no había comenzado. El día de la firma del contrato de los $300 millones con el consorcio internacional se acercaba. Rápidamente. La empresa, ajena a todo, estaba en modo festivo. Se respiraba euforia en los pasillos, se hablaba de los bonos, de la expansión, de la grandeza. Ellos estaban preparando una fiesta. Yo estaba a punto de activar la trampa. Horas antes de la hora programada para esa firma monumental, me senté frente a mi ordenador. No había temblor en mis manos, solo una calma fría. Abrí el correo electrónico y adjunté el paquete de información que había preparado con tanto esmero. La copia oficial de mi patente, los extractos relevantes de mi contrato de trabajo, todas mis pruebas documentales. Era un correo formal, dirigido a los asesores legales y al director de adquisiciones del consorcio internacional, con copia a mi propio abogado. El mensaje era corto, conciso y directo al grano. Estimados, les escribo en relación con el proyecto Aurora. Adjunto documentación que les informará sobre un conflicto de propiedad intelectual fundamental para este proyecto. Como titular de la patente MXP 2023-01505 para el componente Módulo de Navegación Adaptativa Aurora, MNAA, les insto a revisar esta información antes de proceder con cualquier acuerdo. Presioné enviar. La trampa estaba activada. Al principio, estoy segura de que hubo confusión en las oficinas del consorcio. Un correo de una ingeniera de desarrollo que no era parte del equipo directivo, con una patente que no había sido mencionada en ninguna de las due diligence. Pero los abogados del consorcio no eran tontos. Eran expertos en revisar cada detalle, en encontrar el más mínimo riesgo. Reconocieron la seriedad de la situación casi de inmediato. Un conflicto de propiedad intelectual de esta magnitud, especialmente sobre un componente crítico como el MNAA, era un riesgo inaceptable. No podían permitirse un litigio por la propiedad de la tecnología principal de un proyecto de 300 millones. La llamada llegó a la empresa aeroespacial poco después. No estuve allí para escucharla, pero me la imaginé perfectamente. El consorcio contactó a la cúpula, exigiendo una aclaración urgente y anunciando la suspensión temporal del acuerdo de los 300 millones, hasta que la situación de la patente se resolviera. El caos. Puedo apostar que fue un caos absoluto, el pánico, la rabia. Tomás, seguro, me culpó de inmediato. Lo veía en mi mente, tildándome de traidora,
y saboteadora, sin entender la magnitud de lo que acababa de hacer. El CEO, estoy segura, estaba furioso, pero también empezaba a sentir la presión externa, la punzada de ver el contrato de su vida tambalearse. Las primeras medidas fueron predecibles. La empresa, bajo el mando de Tomás y el CEO, intentó invalidar mi patente. Amenazaron con demandas, me convocaron a reuniones urgentes, intentaron desacreditarme internamente. Me sentí como un animal acorralado, pero no, yo era el cazador. Cuando me presenté a esas reuniones, lo hice con una calma absoluta. Estaba preparada para cada pregunta, cada amenaza. No había espacio para la emoción. Presenté mi contrato, mi patente y todas mis pruebas documentales, una por una, con la precisión de una ingeniera. Cada correo, cada plano, cada nota de laboratorio. Era mi verdad, respaldada por papel y ley. Mi abogado, por su parte, no perdió el tiempo. Envió una carta formal a la empresa, advirtiendo sobre las repercusiones legales de cualquier intento de invalidar la patente o de represalia contra Elena Martínez. Era un mensaje claro. No estaban lidiando con una empleada cualquiera. Y la presión del consorcio siguió aumentando. Al ver la seriedad de la disputa y la firmeza con la que yo me defendía, endurecieron su postura. Exigieron documentación legal completa de ambas partes y suspendieron el contrato indefinidamente hasta que la propiedad intelectual fuera claramente establecida. Habían caído de lleno. La trampa estaba completamente activada. Los $300 millones que Tomás y el CEO creían tener en el bolsillo ahora estaban en el aire, suspendidos por una cláusula que ellos nunca se tomaron la molestia de leer. Mi venganza no era ruidosa, era legalmente impecable. La suspensión del contrato de los $300 millones había caído como una bomba en la empresa. Yo no estaba en la sala de juntas, pero no necesitaba estarlo para imaginarme la tormenta perfecta que se desató allí. Me había preparado para esto, y sabía que el pánico se había apoderado de ellos. Me contaron, por los pasillos, los susurros y las caras largas, que la reunión de emergencia de la junta directiva fue gélida. El CEO, Tomás, el equipo legal, recursos humanos, todos sentados en una mesa, con el fantasma de los $300 millones pendiendo sobre sus cabezas. El ambiente era tan tenso que, estoy segura, se podía cortar con un cuchillo. Empezaron a salir las repercusiones financieras, la caída en el valor de las acciones, la pérdida de credibilidad en el mercado internacional, los costos legales de una potencial demanda del consorcio por incumplimiento. Era un desastre en toda regla, y yo sabía que se lo merecían. De repente, el enfoque de la discusión cambió. Ya no era sobre cómo recuperar el contrato, sino sobre quién era el responsable de este lío. Los abogados de la empresa, que al principio habían intentado intimidarme, ahora tenían que explicar a la Junta la solidez de mi reclamo, basándose en esa cláusula que ellos mismos habían redactado y luego olvidado. La situación era mucho más compleja de lo que Tomás, en su arrogancia, les había hecho creer. Tomás, por supuesto, intentó culparme a mí. Estoy segura de que sus argumentos fueron débiles y emocionales, llenos de rabia, pero vacíos de lógica o pruebas. Él no podía presentar nada sólido que demostrara que la empresa era la propietaria de la patente. No podía explicar los detalles técnicos, ni los momentos clave de desarrollo que yo había documentado meticulosamente. El CEO, desesperado, le exigió explicaciones. La junta directiva, que antes había aceptado la palabra del CEO sin chistar, ahora empezaba a cuestionar no solo la gestión de Tomás, sino también la decisión del CEO de ponerlo al mando del proyecto más importante de la empresa. Los murmullos sobre nepotismo, que antes eran solo eso, murmullos, se hicieron explícitos y directos. No había forma de esconderlo. La presión de la junta fue insostenible. El CEO se vio obligado a tomar una decisión drástica. La noticia corrió como pólvora por la empresa. Tomás había sido destituido de su cargo de director de innovación, con efecto inmediato. Su camino alfombrado se había convertido en un abismo. No sentí alegría, solo una punzada de confirmación. Había caído. Después de eso, me convocaron a una reunión privada con el CEO y el jefe legal de la empresa. Me sorprendió que no hubiera nadie más de mi lado. Eso, en sí mismo, ya era una señal de lo fuerte que era mi posición. El CEO estaba pálido, su rostro marcado por la derrota.
Él, que siempre se había mostrado tan inalcanzable, ahora parecía un hombre desinflado. Elena Martínez, dijo, su voz fría, pero con un matiz de resignación que nunca le había escuchado. Explíquenos, por favor, por qué esta patente está a su nombre y por qué mi empresa, por la que ha trabajado años, no puede vender su propio proyecto sin su autorización. Lo miré fijamente, con la misma calma que había usado en las reuniones anteriores. Señor, apellido del CEO. Respondí con un tono profesional, sin pizca de emoción. Mi contrato es claro. La cláusula de propiedad intelectual estipula, y cito, que cualquier desarrollo o invención creada por el empleado que no haya sido remunerado completamente y explícitamente como parte de un encargo específico de I+D podría tener derechos compartidos o incluso exclusivos para el empleado. Mis contribuciones a los componentes patentados del proyecto Aurora fueron desarrolladas bajo condiciones que se ajustan perfectamente a esa cláusula. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. La empresa tuvo su oportunidad de remunerar explícitamente ese desarrollo o reconocer mi autoría antes de intentar despojarme de mi trabajo. Y en cuanto a por qué no puede venderse, es simple. Usted no puede vender lo que no le pertenece. Luego presenté mis pruebas. Una por una. Los correos con mis ideas no solicitadas. Los registros de código con mi firma. Los planos que había dibujado en mi tiempo libre. Las notas de mi laboratorio. Cada documento era un golpe certero. Los abogados de la empresa, que antes me miraban con desdén, ahora no tenían una contraargumentación sólida. No podían refutar la verdad. Las repercusiones inmediatas para la empresa fueron brutales. La junta directiva, desesperada por minimizar el escándalo y el impacto financiero, impuso una sanción severa al CEO por mala gestión y por permitir el nepotismo. Su credibilidad y su puesto estaban en la cuerda floja, colgando de un hilo. El contrato de los $300 millones permanecía suspendido, con el consorcio internacional esperando una resolución legal definitiva de la propiedad intelectual. La empresa estaba contra la pared, acorralada. Dejé la oficina del CEO. No sentí una dulce venganza, sino una profunda satisfacción. Había prevalecido. Los antagonistas, quienes habían intentado borrarme, estaban en ruinas. Y yo, Elena Martínez, aún seguía de pie. La empresa estaba acorralada. Eso lo sabía yo, Elena Martínez, mientras salía de la oficina del CEO. La venganza no era dulce, era satisfactoria, como un problema de ingeniería resuelto a la perfección. Después de la reunión, la empresa, desesperada, intentó comprar mi patente. Me ofrecieron una fortuna, una suma que antes me habría parecido el sueño de mi vida, pero me negué. No era sobre el dinero de ellos, era sobre mi valor. Mi abogado, que ahora se había convertido en mi mejor aliado, me ayudó a negociar directamente con el consorcio internacional. Ellos, que antes solo veían a la empresa, ahora me veían a mí como la verdadera experta, la propietaria de la tecnología clave, la única que podía sacar adelante el módulo de navegación adaptativa Aurora. Llegué a un acuerdo de licencia lucrativo y de largo plazo con ellos. No solo mantuve la propiedad de mi patente, sino que recibiría un porcentaje significativo de las ganancias por su uso. Mi valor profesional y financiero había sido reivindicado de una manera que nunca habría imaginado. No fue solo una victoria, fue una declaración. Con el nuevo acuerdo en la mano, presenté mi renuncia a la empresa. Lo hice con una sonrisa tranquila. Intentaron retenerme, claro. Me ofrecieron una posición mejor, un salario exorbitante, bonos. Pero ya era tarde. En mi mente, les respondí: mi valor es mío, no de ustedes. La Elena ingenua que soñaba con tocar las estrellas en su empresa había muerto. Había nacido una nueva Elena. Tomás, por su parte, desapareció del mapa. Fue despedido y su carrera quedó arruinada. El nepotismo, el favoritismo, todo lo que había construido sobre el trabajo de otros, se desmoronó. El CEO sobrevivió, sí, pero con su reputación manchada y bajo un escrutinio constante de la junta directiva. Su poder se había quebrado. El nepotismo, finalmente, había sido expuesto y castigado. Mi historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la empresa.
No es que la contaran en voz alta, pero se sentía en el ambiente. Yo me convertí en un recordatorio de que no se debe subestimar a nadie, y que el mérito, a veces, puede encontrar su camino, incluso frente al poder y la avaricia. Con los recursos y la credibilidad que mi patente licenciada me había dado, establecí mi propia consultoría de ingeniería aeroespacial. Era mi propio espacio, mis propias reglas, mis propios proyectos. Y por fin, eran mis sueños. Me invisibilizaron en su mesa. Creyeron que podían robarme el asiento, el crédito y el futuro. Pero mi firma no estaba en el protocolo de la reunión de la Junta. Mi firma estaba en la base de su negocio, en la propiedad intelectual que ellos nunca se molestaron en entender. No tuvieron que escucharme gritar. Bastó que ellos leyeran lo que nunca quisieron comprender. Ahora, estoy aquí, en mi nueva oficina, con una vista espectacular de Monterrey. Tengo una taza de café, sí, y a veces está frío, pero ahora es mi café. Miro un plano de un nuevo proyecto, algo emocionante, algo que es 100% mío. Y hay una sonrisa de genuina satisfacción en mi rostro. No es la sonrisa forzada de Tomás, es la mía. Y así es como una cláusula olvidada de propiedad intelectual puso de rodillas a la avaricia y al nepotismo. La justicia, a veces, no necesita abogados caros, sino ingenieros que sepan leer más allá del título del proyecto. Díganme, ¿alguna vez ustedes se sintieron invisibilizados en su mesa, subestimados, o peor aún, traicionados en su trabajo? ¿Qué cláusula oculta esperan para activar su propia venganza profesional? Cuéntenme sus historias de café frío y venganza en los comentarios aquí abajo. No olviden darle me gusta a este video si les gustó la historia de Elena Martínez. Suscríbanse a Café Frío y Venganza para no perderse ninguna batalla laboral épica y activen la campanita para estar siempre al tanto. Hasta la próxima y recuerden, siempre, siempre lean la letra pequeña.